Bueno, vamos a comenzar con un patrón que es el patrón nodular único o llamado nódulo único, nódulo solitario de pulmón. Vamos a diferenciar lo que es nódulo de masa, vamos a diferenciar lo que es benigno de maligno, vamos a pasar a una síntesis de lo que hemos hablado de la semiología de benigno y maligno y finalmente vamos a hablar de las conductas a seguir postimagenológica. Bueno, con respecto a las diferencias entre nódulo versus masa, la diferencia es que el nódulo se considera nódulo aquel que es menor de 3 centímetros de diámetro. Siempre ante un nódulo la pregunta es si es benigno o maligno. ¿Por qué? Porque en los nódulos benignos solo se hace seguimiento y en los nódulos malignos debe hacerse conducta agresiva como la cirugía. Es muy importante la disquisición entre 3 centímetros o menos y decir nódulo, o más de 3 centímetros y decir masa pulmonar. Porque en realidad los dos son nódulos, es una diferencia cuantitativa, son sólidos, pero se ha determinado que la mayoría de los nódulos, entre comillas, porque serían masas, mayores de 5 centímetros, tienen 95% de posibilidades de malignidad. O sea que cuando hablamos de 6 centímetros o más de 6 centímetros, estamos hablando de masa pulmonar y prácticamente es maligna hasta que no se demuestre lo contrario. Mientras que cuando estamos entre 3 y 6 centímetros podemos decir que es una zona indeterminada desde el punto de vista de tamaño, que puede ir hacia masa, que son más comúnmente malignas, o hacia nódulo, que está repartido entre benigno y maligno, y que no podemos determinar entre 3 y 6 centímetros que el tamaño nos diga algo. Entonces, en esos casos nos vamos a valer de otros datos semiológicos que no sea el tamaño. Cuando son menos de 3 centímetros, ya se habla de nódulo. Estadísticamente la mayor cantidad o la mayor frecuencia de nódulo es benigno. Entonces, el tamaño es importante en cuanto a benignidad o malignidad, pero no es un elemento absoluto. Resumen, nódulo 3 centímetros o menos. Puede ser benigno o maligno, más frecuentemente benigno. Masa más de 6 centímetros, puede ser benigna o maligna, pero 95% es maligna. 3 a 6 centímetros es masa, porque más de 3 centímetros hablamos de masa, pero entre 3 y 5 centímetros sigue siendo comportado como un nódulo, o sea, puede ser benigno o maligno, y más entre 5 y 6 es una masa que más tira a maligno. Bien, eso es una apreciación que ustedes dirán, bueno, ¿por qué tanto o tanta configuración del tamaño? Porque en medicina no es matemática. Si ustedes se llevan el concepto que mientras más chico es benigno, mientras más grande es maligno, que además el tamaño es un solo elemento semiológico, pero nos vamos a guiar por otros elementos semiológicos porque no es suficiente, que van a hablar de nódulo y van a ver en sus informes que reciben nódulo cuando tienen 3 centímetros o menos, y van a ver en sus informes cuando reciben masa que tienen 3 centímetros o más, y que cuando tienen masa a más grande, más posibilidades de malignidad, y cuando tienen nódulo, por ejemplo, menos de 4 milímetros, prácticamente el 100% de los nódulos son benignos. Entonces, ese es el concepto que ustedes tienen que tener grabado en cuanto a la medida. No es un hecho absoluto. Bien, eso es la diferencia entre nódulo versus masa que ustedes tienen que saber. Ahora, como es imposible con este solo elemento determinar la benignidad o la malignidad, sino que tenemos un solo concepto que hemos aprendido hasta este momento. A más chico, más probabilidad de benignidad, a más grande, más probabilidad de que sea un cáncer. Es el único concepto que nos deja esto. Ahora vamos a ver otros datos que nos apoyamos en radiología y en tomografía computada, especialmente tomografía computada, pero también radiología,
para poder determinar si es benigno o maligno. ¿Por qué digo tomografía computada? El primer paso puede ser la radiología y podemos orientarnos, pero justamente la tomografía computada es una forma de hacer radiología computarizada con mayor cantidad y disquisición de diferenciación de densidades que da el ojo humano, mejores definiciones de contornos, elementos anatómicos, no hay superposiciones, sino que es un corte. Al ser un corte, un scan, permite diferenciar una superposición del nódulo. Entonces, una semiología es el análisis, un análisis más preciso. Entonces, vamos a este segundo ítem. Bueno, vamos acá y vemos benigno versus maligno basándonos en los contornos. El nódulo benigno tiene contornos regulares y bien definidos. Es una moneda. El nódulo maligno tiene contornos o difuminados, o sea que cuesta determinar alguna porción del contorno donde empieza y donde termina, irregulares. Dentro de los irregulares podemos hablar, algunos le van a hablar de lobulados, otros le van a hablar de espiculados. Bueno, el peor es espiculado, porque justamente la palabra cáncer viene de que tiene patas de cangrejo, porque es el nódulo que infiltra con patitas, infiltra al tejido adyacente. Entonces el espiculado, el que tiene espículas, espinas hacia como un sol estrellado, espículas, es una de las características de malignidad. Cuando ya es lobulado también, pero a veces no es peor el espiculado que está diciendo me meto acá adentro que el que tiene un contorno más bien lobulado pero no llega a tener espículas. No obstante, el lobulado, el irregular de cualquier forma, el espiculado siempre ya favorecen al diagnóstico de malignidad. El peor es el espiculado, o sea que dentro de las irregularidades el espiculado, porque el espiculado define cáncer. El término cáncer viene de cangrejo, el término de cangrejo viene de las patas del cangrejo, que es el cuerpo del cangrejo, es el nódulo, y la pata del cangrejo que infiltra, que invade al tejido adyacente, y eso se llama nódulo espiculado. Bien, si tengo en la imagen un nódulo espiculado, es cáncer hasta que alguien me demuestre lo contrario, casi 100%. Casi 100%, el nódulo espiculado es casi 100% cáncer. Después están otros tipos de irregularidades que ya son un poco más, que también orientan a cáncer, pero no son tan, no quiero emplear la palabra patognomónica porque no existe, casi patognomónico. O sea, si ustedes ven un nódulo que tiene patas de cangrejo y espiculado, casi seguro es un cáncer. Casi probable o más probable cáncer estarían todos los tipos restantes de irregularidades, que tenga como lobulitos, que tenga un contorno bien definido y otros más irregulares, que tenga un contorno mal definido que cueste diferenciar dónde empieza y dónde termina, como que se quiere meter ahí, y el resto bien hecho como un compás. Entonces ya ahí entraría todo en este segundo, o sea, el nódulo maligno tiene contornos o difuminados o cualquier tipo de irregularidad, o el que casi nos pone el sello, que es el que tiene espículas, la pata de cangrejo. Y el benigno, ¿cómo es? Contornos netos, bien definidos, regulares, es redondo, es una moneda. Bien. ¿Esto es algo patognomónico? No, es lo mismo que pasa con el tamaño. A más chico, más probabilidad de malignidad. A más grande, más probabilidad a más chico, más probabilidad de benignidad. A más grande, más probabilidad de malignidad. De arriba de 5 centímetros, 95% son malignos. La masa es cuando hablamos de más de 3 centímetros, si ya tiene más de 6 centímetros, bueno, prácticamente todas son malignas. Los nódulos son menos de 3 centímetros y se reparten. Y cuando tiene menos de 4 milímetros, casi todos son benignos. Pero no todos, casi todos, siempre el casi. Bien, el contorno regular hecho como un compás y más probablemente benigno. El contorno irregular más probablemente maligno. El que tiene patas de cangrejo espiculado, casi todos, no todos, casi todos son cánceres. Son signos orientativos. Bien. Ahora, ¿qué otros signos tenemos? La densidad radiológica. Los nódulos malignos tienen menos densidad,
Son subsólidos. ¿Por qué? Son celulares sin estructura bronquial conservada y sin calcio. El cáncer, ¿qué hace? El cáncer nace en un bronquio, pero el cáncer tiene células que proliferan y destruyen al bronquio. Lo destruyen. El cáncer destruye al bronquio, destruye al alveolo, destruye el tejido de sostén, destruye todo. Entonces, cuando el anatomopatólogo ve al microscopio el cáncer, ¿dónde está el bronquio? Y me cuesta verlo, porque están todas las paredes destruidas. ¿Dónde está el alveolo? Y está todo destruido. ¿Y qué es lo que es esto? Y son células. ¿Qué son? Células cancerígenas. Las células cancerígenas, ¿cuáles son? Aquellas que, de ser células normales, degeneraron. ¿Su degeneración en qué se basó? A que en vez de tener un núcleo, tienen varios núcleos, a que en vez de tener membrana citoplasmática, la tienen incompleta, no la tienen, a que en vez de proliferar cada tanto para regenerar, proliferan en un minuto 100 células. Entonces se desconcentra. Entonces, ¿qué pasa? Hasta es más, llegan a ser tanto el crecimiento de las células malignas, tanto el crecimiento, que cuando el anatomopatólogo lo pone a la histología, lo único que ve son células. No ven ni siquiera a veces el tejido de sostén, ni siquiera vasos sanguíneos. Por eso los tumores suelen morir, necrosarse, especialmente en el centro, porque crecieron más de lo que la sangre podía darle, porque ellos mismos generan sus propios vasos sanguíneos, generan génesis, angiovasos, ellos mismos hacen la angiogénesis, pero a veces más rápida la proliferación celular que la angiogénesis. Entonces ellos mismos se suicidan porque el mismo cáncer creció tanto que quedaron células sin irrigación sanguínea. Entonces mueren, se necrosan, muerte celular. Entonces el patólogo, ¿qué ve? ¿Dónde está el bronquio? Está destruido. ¿Dónde está el alveolo? Está destruido. ¿Qué veo? Célula más célula más célula más célula más célula más célula. Y cuando se muere la célula, la necrosis es licuefactiva, como que se licúa la célula y genera como el líquido de citoplasma libre. Entonces, ¿qué empiezan a ver? Y empiezan a ver un tejido que es subsólido, porque no tiene el tejido de sostén que tienen todos los tejidos, que es el conectivo. No tiene la estructura vascular que debería tener. Tiene muchos vasos sanguíneos, pero en proporción creció más que los vasos sanguíneos. Entonces hay zonas de muerte y líquido, de necrosis. Y el resto son células que alcanzó la irrigación, tienen sangre, les llega sangre, tienen irrigación, tienen producción de vasos sanguíneos, angiogénesis. Y esas células tienen su sostén y es célula, porque crece. Es un tejido celular, puramente celular. Por eso se llama subsólido. ¿Por qué? Porque el tejido sólido tiene célula K de parénquima, tejido conectivo de sostén. ¿Qué es el tejido conectivo? El que le da un nervio, el que le da un linfático, una arteria, una vena, y le permite a esta célula vivir y a esta célula vivir. En el cáncer está esta célula, todo celular, y por ahí el vaso sanguíneo con un mínimo tejido de sostén que la irriga. Y por ahí nos llega al centro y se necrosa y se hace la cavitación. Bien, entonces mezcla celularidad, falta de tejido conectivo, líquido por muerte, sangre que es líquida. ¿Cómo va a ser la densidad? Y baja. No hay una sola pared bronquial respetada. Esa es la realidad. Entonces, ¿cómo va a ser la densidad? Baja. Por supuesto no va a tener calcio, porque el calcio generalmente orienta a los procesos inflamatorios crónicos. Entonces, ustedes van a ver que hay gérmenes. Vamos a los nódulos benignos, y ahí lo explico. Los nódulos benignos tienen mayor densidad en tomografía, porque en su interior tienen bronquios, tienen vasos, tienen tejido conectivo de sostén, y además pueden tener calcio. O sea, vamos al nódulo benigno, y el nódulo benigno, ustedes dicen, ¿tiene bronquios? Sí, la pared bronquial, que es de alta densidad. ¿Tiene vasos sanguíneos? Sí, la pared vascular es de alta densidad.
Todo eso ¿dónde está? En un tejido conectivo que tiene colágeno y fibroblastos. Fibras, colágeno y fibroblastos. Eso que tiene alta densidad. Entonces, ¿qué pasa? Generalmente, un nódulo benigno, cuando tiene ya más de 100 unidades de Hansfield, casi le ponemos un sello de benignidad. Ahora, cuando tiene 20, 30 unidades de Hansfield, es una densidad que se está acercando a cero, que es el agua. Entonces empieza a ser más cerca entre el sólido, que yo sé que 100 o 200, 300 es sólido, pero cuando me empiezo a acercar el agua, que es 0, 20, 30, 40, 50, 18, 15 unidades de Hansfield, me empieza a costar a decir si es sólido o si es subsólido. El subsólido es el que no tiene tejido conectivo, el subsólido es el que no tiene tejido de sostén, el subsólido es el que tiene célula, célula más célula más célula. Algún vaso sanguíneo, tiene vasos sanguíneos, porque de hecho tiene muchos vasos sanguíneos, lo que pasa es que tiene tantas células que la cantidad de angiogénesis que generó no la alcanzó. Pero no en tejido de sostén, tiene vasos anárquicos, totalmente anárquicos, las células anárquicas, los vasos sanguíneos anárquicos. No encuentro paredes bronquiales. Bien, y ese es el subsólido, el maligno. En el benigno tengo tejido conectivo, tengo colágeno, eso me aumenta la densidad, tengo paredes bronquiales respetadas, eso me aumenta la densidad, tengo células, pero no tanta celularidad, sino hay más tejido de sostén y menos células, eso me aumenta la densidad. Entonces, a medida que más sólido, más duro, más sólido, más duro, es más benigno. Menos sólido, más blando, más blando, más blando, más cerca del agua, más maligno. Bien, a tal punto que las inflamaciones agudas pueden confundirse más con malignidad que con benignidad, porque la inflamación aguda tiene edema, tiene líquido y demás. La diferencia la va a dar mucho que la inflamación tiene un cuadro clínico notorio y además evoluciona en semanas. El cáncer crece, pero no en semanas, ya lo van a ver. O sea, una persona que tiene angina evoluciona en 5 días. Una persona que tiene un proceso inflamatorio agudo, a lo máximo una hepatitis, evolucionará en un mes. Pero estamos hablando siempre de 3 semanas, 4 semanas. Bueno, los cánceres crecen, pero más lento que los procesos inflamatorios, no tienen cambios tan rápidos. Bueno, hasta acá el segundo concepto que quiero dejar es que el nódulo benigno, al tener más tejido de sostén, más tejido conectivo, más bronquios respetados, más células separadas, es un tejido realmente sólido, verdaderamente sólido, y su densidad es alta, se aleja del cero bastante, se aleja del cero, tiene 100, 120, 80, 90 unidades Hansfield, mientras que a medida que nos acercamos al agua, 10, 15, 20, 30, 40 unidades, el agua tiene cero, empezamos a hablar más de malignidad. Y a veces se dice más de 100 unidades Hansfield, ya casi es imposible que pueda ser maligno. Bien, ahora, los benignos también pueden tener calcio porque el origen suelen ser de los nódulos los granulomas. ¿Se acuerdan que yo les dije que la tuberculosis, también los hongos, que son infecciones crónicas del pulmón, el organismo los trata de encapsular y eso forma lo que se llama un granuloma. Alguna vez ustedes seguramente se han sacado una espinilla, y les ha salido material purulento y después como un elemento sólido, más denso. Ese es el granuloma, que en ese caso fue de cuerpo extraño. Algo se incrustaron, una astilla, algo, y se forma el granuloma. El granuloma es como un bloqueo que le hace el organismo de células y fibras que trata de encapsular a el agente nocivo. Y las enfermedades infecciosas crónicas como la tuberculosis y los hongos, especialmente, la tuberculosis es una bacteria pero de evolución crónica, hay otras bacterias de evolución crónica como el actinomices, la actinomicosis, y después hay hongos que
son de evolución crónica como la histoplasmosis, la nocardiosis, la coccidiomicosis. Y ustedes van a decir, bueno, está hablando de cosas raras. Es cierto, es como para ir introduciendo el lenguaje médico de a poquito, pero son hongos o bacterias de evolución crónica. Entonces el organismo, en vez de reaccionar agudamente, reacciona crónicamente como encapsulándolo. Y entre la capsulación que le hace, fija calcio, tratando de decir, esto lo fijo, no crece más. Entonces es muy común que los nódulos inflamatorios crónicos, no las inflamaciones agudas, que esas evolucionan en semanas, en días, en horas, las inflamaciones crónicas como la tuberculosis y los hongos que se llaman micosis, formen esos granulomas crónicos y calcio, calcio. Entonces, ¿qué pasa? El granuloma es algo denso, fibrosis que encapsula, fibrosis, cicatriz que dice acá te quedás, calcio que lo fija y le dice acá te quedás. Entonces tiene una altísima densidad, altísima, 300, 400, 500 unidades de Hanfield, porque tiene hasta como hueso, calcio. Recuerden que el hueso iba de 500 a 1000 unidades de Hanfield, muy lejos del agua. ¿Cuál es la conclusión entonces? De baja densidad, cercano a cero, más posibilidad de malignidad. De alta densidad, arriba de 100, más posibilidades de benignidad, 100 unidades de Hanfield. Presencia de calcio habla de alta densidad. Y van a haber intermedios, 60, 50, 65 unidades de Hanfield. Es sólido, pero no tan sólido. Bueno, y si tiene calcio, sí, aunque sea una porción, me ayuda a decir es benigno, porque es muy excepcional, pero puede calcificar el maligno. Pero cuando calcifica el benigno es más tosco, más grosera. El calcio del benigno ocupa el 50, el 60% del nódulo. El calcio del maligno casi nunca está. Y si está, es un 5% del nódulo. Conclusión. A más tamaño, más malignidad. A menos tamaño, más benignidad. Contornos más netos, regulares, definidos, más benignidad. Contornos menos definidos, más irregulares, piculados, más malignidad. A densidad más cerca del agua, subsólido, más malignidad. A densidad más alta, por encima de 100 unidades de Hanfield, más benignidad. Mucho calcio. Ya la presencia de calcio orienta a benignidad. Si es mucho, casi es el sello de benignidad. Ahora, si no hay calcio, o el calcio representa un 3% de lo que es el tumor, más posible maligno. Esos son los conceptos. Y ustedes dicen, bueno, ¿es todo posible? Sí, por eso juntamos varios signos semiológicos, como hacemos en clínica. ¿Tiene fiebre? ¿Con eso le puedo decir que tiene angina? No. ¿Le duele la garganta? Sí, ajá, perfecto. ¿Tiene voz ronca? Sí, entonces tiene una laringitis, las cuerdas vocales están inflamadas. ¿Tiene tos? Claro, entonces yo voy juntando cuadros. La semiología radiológica es igual a la semiología clínica. Nada es contundente y hay que juntar elementos. Bien, seguimos ahora. Bueno, lo que les había dicho de tamaño, menos de 4 milímetros es muy raro que sean malignos. Mayores de 4 milímetros es indeterminado, pero fíjense, pasa a 5 centímetros, 95% de malignidad. Yo les dije, nódulo debajo de 3 centímetros es nódulo, más de 3 centímetros es masa. Ahora, cuando el nódulo está debajo de 3 centímetros, puede ser benigno o maligno, pero cuando es menos de 4 milímetros, sello de benignidad. La masa, más de 3 centímetros, puede ser benigno o maligna, pero cuando está por encima de 5 centímetros, sello 95% de malignidad. Por encima de 6 centímetros, casi sello de malignidad. Bien, eso ya lo habíamos explicado cuando hablamos de diferencia entre nódulo y masa, y ahora estamos hablando de tamaño como elemento más, como otro elemento. Vamos a otro. Bueno, el calcio. Hecho relacionado a la densidad del nódulo. La presencia de calcificación es casi, cuando es grosera, es casi patognomónica. No patognomónica. Patognomónico es cuando damos 100%. Cuando la calcificación es grande, es casi seguro
que es benigno y que es un granuloma. La baja densidad radiológica sin calcificación son altamente sospechosos de subsólido. Se superpone este signo semiológico de la calcificación a cuando hablé de unidad de Hanfield. Unidad de Hanfield hacía relación a la densidad. Y después el crecimiento. El benigno inflamatorio cambia en semana, el inflamatorio agudo. Una neumonía o se muere o se soluciona en semanas, 3 semanas, 6 semanas, 8 semanas. El nódulo benigno no inflamatorio es estable o inflamatorio crónico. Acá faltaría porque las infecciones crónicas como la tuberculosis y los hongos son benignos. Son estables. Están siempre igual, por ejemplo, o crecen lentamente en muchos años. Por ejemplo, yo necesito a veces 5 años para notar una diferencia relevante. O sea que cuando ustedes ven una lesión que no creció a lo largo de 2, 3, 4, 5 años, o a lo largo de 5 años necesitó por lo menos para dar una diferencia de un 50%. Eso orienta a benignidad. Porque el benigno es o una inflamación crónica que evoluciona, pero evoluciona lento. Un paciente vive con tuberculosis y se lo va tratando y demás, y va evolucionando lento. No es que en 2 años la tuberculosis lo mató. Hay casos que sí, pero es poco frecuente. O una histoplasmosis, un hongo lo mató en 1 año. En general son de crecimiento muy lento todo eso, lo benigno. Y el cáncer es rápido, pero no como lo inflamatorio agudo. Por ejemplo, para duplicarse un cáncer necesita 6 meses a 2 años. Típicamente cuando usted un nódulo en 6 meses se duplicó, entre 6 meses y 2 años se duplicó, es maligno seguro, porque fue muy rápido para decir que es benigno. En 6 meses pasó de 1 centímetro a 2. En 1 año pasó de 1 centímetro a 2. En 1 año y medio pasó de 1 centímetro a 2. En 2 años pasó de 1 centímetro a 2. Eso es maligno. Ahora, tardó 10 años, más de 5 años en pasar de 1 centímetro a 2. Eso es benigno. Puede ser una tuberculosis, una histoplasmosis, progresan lentamente, las inflamaciones crónicas van progresando, pero requieren su tiempo, siempre más de 2 años. Y lo agudo, la neumonía por COVID, la neumonía por cualquier otro virus, la neumonía por un neumococo, lo mata en poco tiempo o lo salvamos en poco tiempo. El cáncer no es así. ¿Hay excepciones? Sí. La regla es esta. La regla es que los cánceres evolucionan rápido, pero requieren de medio año a 2 años. Las lesiones benignas, un tumor benigno, una inflamación benigna, generalmente requiere más de 2 años. Para que se duplique puede requerir 5 años o más. Y las lesiones inflamatorias agudas van a cambiar en semanas. Bien, como toda regla de lo que he ido dando, contornos regulares, irregulares, tamaño más chico, tamaño más grande, densidad alta, densidad más cercana al agua, calcio grosero, tosco, o no calcio, o un 5% de calcio, el crecimiento, son orientaciones. Yo no puedo hacer histología de benignidad o malignidad 100% seguro con un diagnóstico macroscópico, como es lo que hacemos con tomografía computada. Pero pasa que cuando todo esto lo juntamos, y si está todo a favor de benigno, el rasgo de sensibilidad, de especificidad que tenemos, decir seguro es benigno o maligno, lo tenemos. Ahora, es importante tener en cuenta que en medicina vamos a encontrar cánceres fulminantes, que el paciente se murió en 3 meses. Y sí, existe. Y va a decir, pero usted dijo que necesitaba 6 meses a 2 años. Es una regla general. Una regla general. Bien, bueno, dejamos esta parte. Ya tenemos todos los signos característicos de benignidad y malignidad. Pero vamos a hacer una síntesis. Una síntesis. El nódulo maligno típicamente tiene contornos irregulares, espiculados, poco definidos, tiene baja densidad radiológica, menos de 100 unidades de Hanfield. Mientras más baja o más se acerque al agua,
va a ser 20, 30 unidades, no tiene calcio en su interior, a más grande tiene más riesgo de ser maligno y se duplica en meses o pocos años. Bien. Este tema, ustedes dirán, pero yo puedo esperar meses o pocos años para decir que un nódulo es maligno. Eso es una barbaridad. Lo que pasa es que a veces el paciente viene a la consulta y ustedes le piden los estudios anteriores, siempre es importante. Y más de una vez van a encontrar una tomografía computada o una radiología donde encuentran un nódulo y lo pueden medir. Cuando lo miden, mide 3 centímetros. Y ustedes le piden los estudios anteriores y hacen un diagnóstico retrospectivo. ¿Por qué? Porque capaz que hace tiempo atrás ese nódulo existía, pero al ser chiquitito, por ejemplo, 1 centímetro, voy a hacer algo más que se escape más fácil al médico, medio centímetro. Medio centímetro se confundió con un vaso sanguíneo. Entonces ustedes agarran y comparan, el nódulo está acá, hoy tiene 3 centímetros, acá, y ponen el estudio que se hizo hace 3 años y nadie le dijo nada, y dicen, mira, acá está. Lo que pasa es que era tan chiquitito, pero es el mismo, la misma localización, segmento apical del lóbulo inferior derecho. En la parte más tal es exactamente el mismo. Lo que pasa es que acá se confundía con los vasos sanguíneos, pero si vos lo ves, es un nodulito, lo que pasa es que medía medio centímetro. ¿Y cuánto tardó en pasar de medio centímetro a 3 centímetros? Y tardó 1 año y medio, 2 años. Esta placa tiene 1 año y medio. Entonces, ¿qué es este nódulo? Maligno. Entonces, yo no voy a hacer que un nódulo maligno lo voy a esperar 2 años para que me diga que es maligno. Ya le dio metástasis. Pero a veces, cuando tienen dudas, decir, porque el benigno se controla y el maligno se opera. No es poca cosa. Entonces, cuando yo estoy seguro de que tuvo un estudio anterior que era tan chiquitito que no lo vieron, no le pidieron tomografía, entonces, ahora lo veo, puedo hacer lo que se llama diagnóstico por fusión. Fusión es unión. 1 o 2 estudios los superpongo, entonces puedo ver que el nódulo que veo hoy corresponde al nódulo que se veía hace 3 años, 2 años atrás. Y puedo ver que se duplicó, se triplicó. Y si se duplica entre 6 meses y 2 años, habla de benignidad. Ahora, si la placa se hizo cuando tenía 20 años de edad y hoy tiene 50, y pasaron 30 años y se duplicó, se triplicó, sabemos que es típicamente benigno. Bien, porque generalmente los benignos tienen un tiempo de duplicación que excede los 2 años. Generalmente llegan a 5 años o más de 5 años para hacer la duplicación. Igual hay que estudiarlo, porque puede ser benigno y tener una tuberculosis, una micosis o cualquier benignidad y determinar, pero si pasaron muchos años, si no el paciente está bien en estado general, vamos a pensar en otro tipo de benigno que enseguida en otra clase vamos a hablar de cuáles son los benignos y cuáles son los malignos. Hay algunos que no crecen, otros que crecen lentamente y no lo matan nunca, y otros que crecen lentamente y si no lo tratan se muere, como una tuberculosis. Es inflamatoria, es crónica, no es cáncer, pero hay que tratarla. Bien, entonces, esto es lo típicamente maligno. Cuando ustedes juntan todo esto, digamos, el contorno es irregular, espiculado, difuminado, tiene 20, 30 unidades de Hanfield, no se le ve calcio, mide 4 centímetros, 4 centímetros y medio, 3 centímetros y medio, vi una placa anterior y era chiquitito y ahora mide mucho más, listo, nódulo maligno. Y ahí yo no necesito, muy probablemente, por supuesto, se hace la histopatología, pero como para corroborar y para saber qué estirpe de nódulo es dentro de la malignidad, pero ya sabemos que estamos frente a un cáncer. Con este cuadro tomográfico sabemos que estamos frente a un cáncer. Bien, después tenemos una síntesis del nódulo que es típicamente benigno. Tiene contornos netos, regulares, tiene alta densidad radiológica, más de 100 unidades de Hanfield,
puede tener calcio, generalmente cuando lo tienes grosero, tosco, gran parte del nódulo tiene calcio, generalmente son pequeños, a más pequeños más posibilidades. Ya lo dije, menos de 3 centímetros puede ser benigno o maligno, menos de 4 milímetros es siempre benigno. De 3 a 6 centímetros ya empieza a aumentar la tendencia a la malignidad, más de 5 centímetros, 95% maligno, más de 6 centímetros, casi 100% maligno. Crecen en semanas, o muy lentos, o nunca. Bueno, acá crecen en semanas las inflamaciones agudas, o sea, un extremo, o el otro extremo de los benignos, las inflamaciones crónicas, tardan 5 años en duplicarse, 6, 7 años, o directamente son nódulos benignos que nunca varían. Hay casos de nódulos benignos que están siempre igual. Entonces, cuando creció muy rápido, en días cambió, es benigno, es inflamatorio agudo. Cuando creció sumamente lento, años para crecer, es benigno. Cuando es chiquito, es benigno. Cuando tiene mucho calcio, es benigno. Cuando tiene más de 100 unidades de Hanfield, es benigno. Cuando tiene contornos netos irregulares, es benigno. Ahora, yo tengo que tener todo esto para decir que es benigno. Después está la superposición. La superposición de ejemplos, de casos. Entonces, no siempre. Entonces, ¿qué hacemos? Perdón. Hay otro elemento más. El comportamiento con contraste. Previo al contraste, un nódulo de más de 100 unidades de Hanfield presume benignidad. Luego, el comportamiento post-contraste ayuda, o sea, se le hace contraste endovenoso y se ve si realza. Un nódulo benigno es un granuloma o una malformación amartomatosa que después la vamos a explicar en otra clase. Pero en general, el nódulo benigno no realza o realza poco. Entonces, cuando el realce es de menor a 15 unidades de Hanfield, por ejemplo, ustedes midieron 90, bien, y después cuando le dan contraste miden y realzó a 100, menos de 15 unidades de Hanfield. Eso es más común en el benigno. El maligno realza más de 15 unidades de Hanfield porque el maligno crece. ¿Y qué dije que cuando crecía? Hacía angio de vascular, génesis de generación. El nódulo maligno genera sus propios vasos para poder crecer descontroladamente, para poder duplicarse 6 meses, 8 meses, 1 año. Entonces crece y genera sus propios vasos. Entonces tiene muchos vasos. Lo que pasa es que el crecimiento es tan grande que muchas veces sobrepasa a la capacidad de angiogénesis y ahí es cuando se necrosa. Pero no es que se necrose en el centro porque tiene pocos vasos. El resto tiene muchos vasos. Lo que pasa es que crece a una forma totalmente anárquica, rápida, y que quiere tener 1 millón de vasos sanguíneos en 6 meses y no puede, pero generó 800.000. No generó el millón, generó 800.000. Entonces siempre va a captar mucho contraste. Porque el contraste que capta va por viento venosa. A más circulación, más contraste. Más arteria, más contraste. Más vena, más contraste capta. Entonces el nódulo maligno tiene un realce de más de 15 unidades de Hanfield y eso orienta maligno. Ahora un realce muy grande, 100, 200 unidades de Hanfield, puede ser una malformación arteriovenosa que es un nódulo benigno. Es una malformación congénita donde la arteria y la vena, en vez de hacer arteria, arteriola, capilar, vénula, vena, la arteria se une a la vena, hace como una fístula. Y esta arteria se une a la vena y hace como una fístula. Y esta arteria se hace a la vena, como una fístula. Y eso se hace en forma de ovillo, de un ovillo, y da un nódulo. Y ese nódulo, cuando lo corta el anatomopatólogo, ve arterias y venas puenteadas que nunca formaron capilares. Eso se llama malformación arteriovenosa. Imagínense que eso realza 100, 200, 300 unidades de Hanfield. Era gris, pasó a blanco que me rompe el ojo. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el caso de la malformación arteriovenosa que me puede confundir con maligno porque digo,
captó el contraste más de 15 unidades Hanfield, pero la malformación arteriovenosa es común que tenga calcificaciones. La malformación arteriovenosa es común que sea un ovillo bien formado, porque es algo congénito, bien estructurado. Entonces tiene contornos bien definidos. Y algo muy importante, está formado por arterias que yuntean a la vena, arteria más vena, arteria más vena. Entonces siempre tiene vasos convergentes, siempre, porque viene un vaso sanguíneo acá, un vaso sanguíneo acá. Y digo, pero ¿y cómo hago para diferenciar en las patas? Porque cuando le doy contraste, cuando noto los vasos sanguíneos, realzan muchísimo. Entonces cuando yo tengo un gran realce, y además veo que alrededor del nódulo aparecen vasos sanguíneos que se llaman nutrientes, porque son los que nutren el ovillo, son los que le dan sangre para que la arteria pase a la vena sin capilar. Malformación arteriovenosa es ausencia de capilar. Malformación arteriovenosa es el puente entre una arteria y una vena. Malformación arteriovenosa es el puente de una arteria y una vena en forma de ovillo que da un falso nódulo. No deja de ser una malformación. Esa no es que realce más de 15 unidades Hanfield, realza muchísimas unidades Hanfield, 500, 600, 700, 800 unidades Hanfield. Y además, cuando le di el contraste, aparecieron algo que no veía sin contraste, que son los vasos sanguíneos que se irradian, que nutren. A veces vemos mucho, a veces vemos uno que entra y uno que sale, que se llama aferente y eferente. Pero el gran realce con el contraste, más la presencia de vasos sanguíneos que se contrastaron con el contraste, más la semiología de benignidad, que generalmente no excede mucho tamaño, que tienen contornos regulares, bien definidos, calcificaciones porque los flebolitos, las venas, calcifican en forma anular las venas de la malformación. Entonces todo eso hace que diga que es una malformación arteriovenosa. Es muy típica en tomografía computada porque realza mucho con el contraste y con el contraste vemos los vasos que la nutren. Entonces, y que aparecen bien con el contraste, se densifican con el contraste. Podemos sospecharlo sin contraste, pero con contraste se densifica. El nódulo maligno no tiene nada que ver, no es que vamos a ver vasos que lo nutren. El nódulo maligno realza, no tanto como la malformación arteriovenosa, realza 20, 30, 50, 60 unidades Hanfield, no 200 ni 1000, y no tiene los vasos que le llegan. Y el nódulo benigno realza poco. Este es el comportamiento frente al contraste. Entonces, todos estos elementos orientan. Ahora sí vamos a las conductas. Según los resultados, claro, cuando ustedes encontraron el nódulo pulmonar sólido, pueden tener muchos casos de superposición. Porque, cuando es típicamente un granuloma calcificado, no se hace punción, no se hace nada. Cuando todos los signos dan para benignidad, no se hace nada. Pero hay casos que son o para malignidad o que se mezclan. Que dice, mirá, sí, tiene un poco de calcio, pero tiene contorno especulado. Mirá, tiene un poco de calcio, pero tiene 5 centímetros. Bien, entonces hay muchos casos en que le llamamos nódulo indeterminado. Los indeterminados y los malignos son los que van a estos métodos. Los típicamente benignos no se punzan, no se hace nada, o se trata. Cuando son indeterminados o orientan a malignidad, un método es la punción con aguja fina, que es un método de elección guiado por tomografía para el nódulo periférico, el nódulo que está cerca de la pleura. Porque ese nódulo periférico hay broncoscopios ultrafinos que pueden llegar cada vez más a la periferia, pero se intenta la broncoscopía, a veces incluso guiada por radioscopía o por tomografía computada, más el broncoscopio ultrafino, ultraflexible, pero la capacidad de llegar el broncoscopio en los mejores de los casos a la periferia del pulmón, siendo ultrafino el broncoscopio, varía entre un 40 y un 50% según si tenemos los elementos para ese tipo de broncoscopio, ¿no?
Pero al estar en la periferia, eso, especialmente cuando son pequeños, porque cuando son grandes puede llegar el broncoscopio aunque sea periférico, pero cuando son pequeños, y la punción guiada, porque está ahí, está a 3 centímetros de la piel. Entonces, la punción con aguja fina guiada por tomografía computada ha ganado gran terreno en el diagnóstico definitivo de los casos indeterminados o de los casos que orientan malignidad para los nódulos periféricos, especialmente pequeños, o aquellos periféricos donde no se cuenta con el broncoscopio ultrafino, ultraflexible, específico para llegar al nódulo periférico, o el broncoscopista intentó y no pudo. Bien, después está la broncoscopía para todos los casos, excepto para los pequeños nódulos periféricos, que son los de la punción aguja fina, ya cuando están un poquito más hacia el centro, no solo en el ilio, sino ya cuando no están pegados a la parrilla costal, prácticamente la broncoscopía es el método electivo para poder llegar al nódulo y poder determinar la punción. La broncoscopía ultrafina para nódulos periféricos guiada por TC lo pongo como signo de pregunta, que es lo que acabo de explicar. ¿Por qué? Porque en el 50% de los casos la broncoscopía ultrafina guiada por tomografía computada puede llegar a darnos un resultado satisfactorio y en el otro 50% de los casos no. O sea que por ahora no vamos a dejar de lado a la punción con aguja fina, que al contrario, es tan incruenta con aguja fina, tan periférico y guiado por tomografía computada, que ha ganado más terreno que la broncoscopía ultrafina para los nódulos pequeños periféricos. Pero la broncoscopía ha ganado más terreno para todos aquellos nódulos que no son subpleurales, sino que están más hacia campos mediales. Entonces, los métodos posteriores, ¿y por qué? Los métodos posteriores son los que van a dar el diagnóstico definitivo. Lo único que hay que excluir de estos métodos son aquellos nódulos que reúnen todas las características de benignidad. Ahí es plausible el seguimiento. Porque además de reunir todas las características de benignidad, tenemos métodos de laboratorio, métodos clínicos, antecedentes, estudios anteriores, se pueden hacer todo y realmente un granuloma calcificado, punzarlo es una barbaridad. Bien, cuando tiene el 80% de su superficie calcificada, cuando mide 5 milímetros. Cuando su densidad en la unidad de Hanfield es de 500. El contorno es neto, bien definido. Bueno, eso no se punza. Eso ya es típicamente benigno. Pero el indeterminado, aquel que generó un poquito de dudas o el que ya orienta a la malignidad, llegamos a esto. Por eso es que cuando uno pone una tomografía computada, excepto que reúna todo lo de benigno, para decir es benigno, o todo lo de maligno, para decir es maligno, que ustedes digan, bueno, tiene características indeterminadas, estoy en duda de decirle si es benigno o maligno, pero ustedes fundamentan ¿qué? A favor de benignidad tengo, pum, 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 esto. A favor de malignidad, esto, tac, tac, tac. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, al ver que está subpleural, yo le haría una punción con aguja fina. Al ver que está en el ilio o en el campo medio pulmonar, entre pleura e iliar, creo que la broncoscopía es el método electivo. Y ahí vamos a tener el diagnóstico definitivo. No me lo pida ahora, es indeterminado. Esa es la forma, razonar y hacer la semiología, porque esa es la forma que aplicamos en la medicina práctica. Esa es la forma. Bueno, entonces hemos visto diferencia de nódulo versus masa, benigno versus maligno. Hicimos una síntesis donde pusimos todas las características del benigno y todas las características del maligno y determinamos las conductas a seguir para el típicamente benigno nada y para los indeterminados y los malignos, cuáles son las formas para llegar a un diagnóstico definitivo. Esta clase hemos hecho la semiología, en la clase que viene vamos a hablar específicamente y mostrar nódulos benignos y luego específicamente nódulos malignos. Muchas gracias.